Hola chicos, Hola profe Historia. chiquillos, profe Seba. Bueno, esta es la segunda sesión que nos corresponde a este trabajo interdisciplinario, donde estamos analizando las pandemias desde un punto de vista histórico y biológico. Como vimos la clase anterior, nosotros ya dejamos como claro los puntos y los conceptos más específicos para hablar tanto a nivel histórico como de las características de las pandemias. En la clase de hoy nos vamos a centrar en una escala un poco más meso, donde vamos a tomar en consideración solo el coronavirus actual, sus características principales, y vamos a analizar cómo esto se ubica en el sistema de salud en Chile, cuáles son las características que este presenta y que más adelante vamos a ver cómo va a ser para enfrentar este virus. ¿Se Así va? es. Así que voy a comenzar con yo mi explicación. Ahí vamos a hacer la idea es que sea dialógica, por lo tanto Laura me va a ir interrumpiendo en la medida que ella sienta que sea necesario preguntarme y profundizar en ciertos temas. Lo voy a hacer sintético, ya, para que sea entendible y comprensible para todos. Así que vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el coronavirus y vamos a hacer precisiones sobre su biología. Cada virus tiene sus especificaciones, así como lo tenía la gripe, el coronavirus también tiene sus características y eso va a definir el cómo se comporta a nivel de las organizaciones vivas y cómo se comporta a nivel de la generación de esta pandemia. ¿Ya? Sus características definen el impacto que tiene. Hay que decir que el coronavirus es una familia de virus y que en realidad este virus no se llama COVID-19, el COVID-19 es la enfermedad. El nombre del coronavirus es SARS-CoV-2. Y ahora vamos a hacer una pequeña cronología de cómo aparece esta familia de virus. Entonces, para eso he realizado esta pequeña línea de tiempo. Los coronavirus son virus que siempre han estado presentes en nuestra especie. De hecho, cuando ya por ahí por el año, después de los años 50, que es cuando se comenzó a estudiar el material genético, se empezó a descubrir la parte molecular de las células y la parte molecular de los organismos vivos, porque existían técnicas para poder estudiarlo, se comienza a estudiar los coronavirus. Entonces, del tracto respiratorio de personas que tenían resfríos, se obtienen muestras y se comienza con su estudio. Ahora, hay que decir que los coronavirus humanos, que son los que se originaron en nuestra especie y que han convivido con nosotros durante muchísimo tiempo, solo que se descubrieron cuando tuvimos los medios para hacerlo, generan resfríos, el resfrío típico, ¿ya? Siempre hemos estado conviviendo, ¿ya? Y ha coevolucionado junto a nosotros, pero nosotros hemos desarrollado las defensas para lidiar con nuestros coronavirus. El tema es que eh, eh, aparece un coronavirus que se le llama, el nombre del virus es el SARS-CoV o SARS-CoV-1. Este coronavirus aparece en el año 2002-2003 en la zona de Guangdong, en el sur de China. El origen que se ha documentado de este coronavirus especial es en un animalito que se llama civeta. La civeta es como una especie de mapache que habita en el sur de China. Y eso quiere decir que tiene un origen zoonótico, o sea, tiene un origen en animales salvajes. Esta zona donde origina es un mercado donde se comercializan animales salvajes y la civeta, bueno, se consume su carne, pero además estos animales comen granos de café. Estos granos de café son digeridos en el tracto digestivo del animalito y después no son, salen, ¿cierto? Casi enteros, porque su tracto digestivo no es capaz de digerirlo, pero adquiere una capacidad, es mucho más, adquiere una particularidad que lo hace mucho más atractivo, como algo exótico, un café exótico, que es muy preciado por algunos sectores sociales de esa zona, de Asia. Lo que causó extrañeza a este SARS, que nunca había aparecido un SARS de estas características, porque no es parte de nuestros coronavirus, es un coronavirus que nace de animales y que estaba contenido en los animales, o sea, el reservorio del virus estaba contenido allí. Lo otro que tiene característica este SARS es que es un superpropagador, es decir, nunca se había visto un virus tan contagioso. De hecho, es tan contagioso que en una situación, una persona con un estornudo, de ahí se investigó que, bueno, los estornudos y los fluidos, ¿cierto?
las gotitas, el aerosol cuando uno estornuda, ¿cierto? Que se genera al aire, contagió a 10 personas. Eso es muchísimo para un virus, demasiado para un virus, ¿ya? Porque se puede propagar demasiado rápido. Y además, lo que genera este virus en cierto porcentaje de la población es un síndrome respiratorio, por eso se llama SARS, síndrome respiratorio agudo y severo, que puede generar una neumonía atípica. Una neumonía atípica es una neumonía originada por virus. No por la neumonía tradicional, es originada por bacterias. Ya, espérate, ahí yo quiero preguntar, porque tú sabes que yo soy de las teorías conspiranoicas y yo me centro todo lo que leo en internet. Hace poco, para variar, salió esas teorías terraplanistas y cosas así que hablaban de que esto no era un virus, que en realidad era una bacteria. Y bueno, está todo el discurso de que el 5G agranda la bacteria y no sé qué cosa, no sé, no voy a entrar ahí en detalle. Pero ¿se puede dar esa confusión de que en realidad no sea un virus esto y si sea una bacteria? No, imposible. ¿Por qué es imposible? Porque los virus tienen mecanismos de infección que son distintos a la de las bacterias. La transmisión que tiene este virus, la forma que se es transmitido y cómo se propaga, es de una partícula muy pequeñita, ¿ya? Que cuando uno estornuda, esas partículas virales son expuestas al aire. Las bacterias son mucho más grandes que un virus, ¿no? Es difícil el poder contagiar una bacteria de esa forma. Y aparte, los síntomas que genera son distintos a los síntomas típicos bacterianos. Aparte, uno puede hacer un análisis con un microscopio electrónico y puedes ver los virus, efectivamente ver los virus. O sea, la evidencia está allí, es un virus, ¿ya? Yeah. Y tenemos una historia de infecciones que se originan a partir de este virus. Y voy viendo por qué, cómo es que va evolucionando esta familia de virus. ¿Ya? Lo otro es que este primer SARS-CoV habían aproximadamente afectado a 8.000 personas. La letalidad es muy alta, 10% de letalidad. La gripe es de 0,1%, ya mucho menos. Y afectó a 26 países de varios continentes, por lo tanto tenía características de pandemia. Después, esto se acabó ya el 2003, ya se logró neutralizar y desapareció. No se sabe exactamente muy bien cómo, pero desaparece. Y aparece por ahí por el año 2012 otro virus que se llama el MERS-CoV, que también es un coronavirus, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. ¿Por qué se llama así? Porque se originó en Arabia Saudita y afectó mayoritariamente a esos países. El origen de este virus sí se data en murciélagos, ¿ya? No se sabe si los murciélagos originaron la transmisión o si los murciélagos son los reservorios simplemente. Pero sí se sabe que estos coronavirus, como son coronavirus de murciélagos, no los afecta mayoritariamente. Entonces ellos se enferman casi sin síntomas, porque siempre han estado presentes los virus, desde la historia, desde que se originaron las células, que se originaron las organizaciones vivas, han estado presentes conviviendo con nosotros los virus. El tema es que aparecen estos virus que nunca nos habían afectado a nosotros como humanidad. Y ahí vamos a ver que hay causas que explican el por qué están apareciendo estos virus en las poblaciones, siendo que estaban contenidos en los animales. Este virus sí se sabe que pasó a los dromedarios, que son esos camellos de una joroba, y generó y por eso, como en Oriente Medio utilizan los dromedarios para carga, etcétera, como un animal de trabajo, generaba este resfrío fuerte que se transformaba en también una neumonía típica, igual que el SARS. Afectó a 2.468 personas, pero la letalidad es altísima, un 35% de las personas fallecieron. Ahora, ¿por qué cuando hay más letalidad? ¿Por qué cuando el virus más letal contagia menos? Porque mata a su hospedador. Y cuando un hospedador muere, tiene menos posibilidad de contagiar porque la persona está muerta. Entonces, mientras más letalidad tiene el virus, menos contagios se producen porque las personas que son las que contagian no están vivas. ¿Ya? Este afectó aproximadamente a 27 países. Entonces ya hubo muchos estudios en relación a estos virus y la preocupación de que pudiese existir una pandemia. De hecho, hay un artículo que es un review, o sea, una recopilación de muchos estudios que habla de todas las causas y de lo peligroso que podría ser la aparición de estos virus. Hay que decir que estos virus afectaron mucho a Oriente Medio y a países asiáticos. Y los países asiáticos se prepararon para este tipo posible surgimiento de un virus de este estilo.
¿ya? Porque las condiciones que generaron la aparición de estos virus no han cambiado en el fondo. No, tampoco hay tantos estudios como para aseverar, como aseverar cuáles son los efectos o cuál es la causa exacta de por qué surgió. Y finalmente teníamos el SARS-CoV-2, que es este coronavirus que se origina en el año 2019, a fines de diciembre, en la zona de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, también en un mercado donde también se comercializan animales salvajes, y también se establece como el origen en los murciélagos. Ahora, el murciélago no se sabe cómo se transmite, cuándo y cómo salta de una especie a la otra, porque los virus son específicos, coevolucionan, se relacionan a lo largo de la historia con una misma especie, ¿ya? Pero algo pasó allí que saltó de una especie a la otra. A veces sucede que saltan, por ejemplo, las aves de corral, o saltan a los cerdos, y de los cerdos pasan a los seres humanos. Pero al parecer aquí pudo haber sido una transmisión más bien directa, aunque no se sabe cómo sucedió. Ahora, genera una neumonía típica también que se llama COVID-19 y que si tú lo traduces en inglés es la enfermedad del coronavirus. ¿Ya? No hay mayor, de hecho, no sé cómo se pronuncia, pero, Disease. Disease, ¿ya? Eso es en inglés enfermedad y esa es la D. Y el otro COVID-19 es el coronavirus. Así que es solo eso. Y por eso me gusta más el nombre SARS, síndrome agudo respiratorio severo, es más explicativo. Aproximadamente hasta ahora llevamos 2 millones de contagiados y la letalidad en algunos países del 1%, incluso menos del 1%, del 0,8, 0,9, y en algunos países o ciudades hasta el 10%. Y eso va a depender de las medidas que asumen los gobiernos, va a depender de la población de mayor edad que hay en ciertos países, porque hay ciertos países donde la proporción de adultos mayores es mayor que en otras, y también va a depender de las medidas sanitarias que se establezcan, ¿ya? Entonces, va a ir variando. Y obviamente esto está en todos los continentes y no sé si hay algún país que no tenga coronavirus. Creo que ya está expandido en todos. Ahora, vamos a hablar un poco del origen, porque ese origen ha dado como para muchas explicaciones un poco, no sé, ¿cómo se dice? Explicaciones conspiranoicas. Y la verdad es que yo les había dicho que los virus siempre han estado en la naturaleza, son parte y conviven, son organizaciones que son de la naturaleza, así como lo es un árbol, así como lo es un hongo, son parte de nosotros. El tema es que, ¿por qué aparecen estos virus y por qué nos afectan tanto? Bueno, porque no son virus que sean nuestros, que estén conviviendo con nosotros hace mucho tiempo. Estos virus son de animales, de otras especies, y hemos estado conviviendo recién desde 2002, 2003. Y el origen es zoonótico, es de animales. Entonces, si nosotros observamos este diagrama, ya aquí, vemos que de los distintos coronavirus que han surgido, tenemos la civeta, que es como esta especie de mapache que originó el SARS, al primer SARS. Tenemos los murciélagos, ya como muy buenos. No sé si sabes si el murciélago se cree que puede transmitir directamente al ser humano, pero también es un reservorio. Es como un animal donde hay guarda los virus, ¿ya? Y además que puede volar, pues. Entonces, como puede volar, lo puede diseminar, entonces, más fácilmente. Incluso hay serpientes, ¿ya? También se cree que están los pangolines como intermediarios, y camellos y dromedarios. Animales principalmente salvajes. Entonces, ¿y cómo se establece al tiro un coronavirus o cómo se verifica? Bueno, aquí tenemos una fotografía de un estudio que se hizo en China de este coronavirus en enero. Y aquí tenemos las fotografías que se le hicieron a personas que habían fallecido. Se les sacaron muestras de su sistema respiratorio. Y aquí se puede ver efectivamente el virus. O sea, y se puede ver un coronavirus que tiene estas como proteínas que están en la envoltura y que le dan este aspecto de corona. ¿Ya? Estas proteínas son las espículas, ¿ya? Y estas son las espículas, son estas proteínas que le permiten al virus entrar a las células. Y aquí tenemos en esta imagen de acá, la imagen B, estas pequeñas partículas virales ya interactuando en las células. Entonces, el virus, su origen, o sea, el origen del COVID
es un virus, y es un coronavirus, y los síntomas que está generando este coronavirus son similares a los síntomas de los otros coronavirus que han emergido también por animales desde el año 2002-2003. ¿Ya? Así que Esto se da de forma natural, o sea, yo entiendo que a lo mejor estos virus están incubados en diferentes tipos de animales y por lo que entiendo, el caso del murciélago es una posibilidad que se da porque biológicamente hablando el virus muta desde el murciélago al ser humano, así es. no es como que alguien haya dicho vamos a experimentar para generar una bacteria, no. Es muy difícil, de hecho, porque tú puedes experimentar, pero no necesariamente el que experimentes justamente se va a generar un virus que cambia la forma de esta espícula, de esta como proteína que está en la envoltura, esta que está acá, y que calce justo con estructuras de los seres humanos. Además que ya tenemos antecedentes de que estos virus ya han surgido antes, entonces, y están muy relacionados entre sí en términos genéticos. Sus genes, que en este caso son el material genético que compone estos coronavirus, es de ARN. ARN igual que el virus del SIDA, por ejemplo, que también está constituido por ARN. Entonces, claro, tiene gran capacidad de mutación, entonces es posible la mutación de este virus, pero para eso tenemos que estar en contacto con los animales, tenemos que tener una relación estrecha. Y después vamos a ir profundizando en las causas de esa relación estrecha. Entonces, aquí yo tengo otro estudio que se hizo hace poco y que ha sido citado y utilizado por muchos investigadores a lo largo del mundo. La mayoría de estos estudios son chinos, ya es chino. Y lo que se hizo fue establecer el origen de este virus. Si usted se fija, acá arriba dice SARS-CoV, que es el primer SARS, ya, que del 2002. Y abajito tenemos el MERS, que es el otro coronavirus que se generó en el año 2012. Y usted va viendo que esto es como una especie de ramas, son como un árbol, donde acá abajo, en la base, tenemos los que están más alejados en términos de parentesco, o sea, en términos de similitud genética, y para acá vemos los que están más cercanos entre sí, en términos genéticos. Y si usted se da cuenta, acá tenemos una ramita donde tenemos los beta coronavirus, que son los tipos de coronavirus que se detectaron en personas en Wuhan, y acá tenemos los coronavirus de murciélago. Entonces, si ustedes comparan, están en la misma rama. ¿Por qué están ubicados en la misma rama? Porque genéticamente son muy similares. Comparten una similitud, creo que era entre el 80 al 90%. Muy similar, es demasiado similar para que sea una coincidencia. El virus se generó en el murciélago, ¿ya? Y este virus es nuevo, ¿ya? Está lejos del primer SARS que se generó hace el 2002, y también está lejos del SARS, o sea, del otro virus que es el MERS, que se originó en el 2012. ¿Ya? Entonces, este virus muta, ¿sí? Muta rápido, no tanto como el resfrío, no tanto como la gripe en gran velocidad, pero muta, ¿ya? Y cada vez que muta, da origen a otra cepa con ciertas características distintivas. Entonces, y como están estos virus en los murciélagos, y tenemos contacto con ellos, uno puede mutar y saltar, ¿cierto?, de una especie a otra. Ahora, para entender esta mutación, vamos a un poco a hablar de las características moleculares del virus. Acá tenemos el virus ya en una imagen de 3 dimensiones a nivel computacional, una simulación. Ya tenemos la cubierta exterior por fuera, y acá lo vemos por dentro. Fíjense, aquí tenemos las spike o espículas, que esto es lo que reconoce la célula, ¿ya? Reconoce la célula, y eso le permite infectar. Si esto cambia, por ejemplo, y esto reconocía las células de los murciélagos, y cambia, y puede cambiar, y puede reconocer ahora células de origen humano, ahora el virus de infectar a murciélagos puede perfectamente pasar e infectar a humanos. Entonces, las spikes son las claves para poder entender cómo es que va saltando de una especie a otra. Entonces, estas que están simbolizadas con la S, que son glicoproteínas S o espículas, es como yo les decía el antígeno, es decir, es lo que reconoce, en este caso un receptor de una célula, esto es la espícula,
Y cuando encaja perfectamente, ¿cierto?, el receptor con la espícula, el virus, la célula, ingenuamente, ¿cierto?, le da el pase libre para que puedan entrar. Es como la llave que abre esta cerradura. Y ustedes saben que las llaves no sirven para abrir cualquier puerta. Entonces, esta llave tiene que tener la forma ya exacta para poder entrar a esa célula. Y bueno, y tenemos otras proteínas como las proteínas M, las E, ya que tienen que ver con, ayudan al virus a replicarse al interior de la célula. No voy a profundizar porque en realidad no es tan relevante. Y después tenemos la nucleocápside, que es todo lo que está dentro. Y aquí en lo que está dentro vemos el ARN. ¿Ya? El ARN se llama ARN de cadena positiva. ¿Qué significa eso? Primero que al estar hecho de ARN, es una molécula que muta, tiene una alta capacidad de mutar. 100 veces más, por ejemplo, que virus que están compuestos por ADN. Y además, dentro están contenidas algunas enzimas, que son moléculas, que son proteínas, que ayudan a generar reacciones químicas que facilitan el ensamblaje de todas las piezas al interior de la célula y generar cientos de copias virales. ¿Ya? Entonces, ahora voy a pasar a las formas de infección, cómo infecta. Entonces, yo les había dicho que ahí tenemos las proteínas S, o spike, o espículas en español, y aquí tenemos los receptores de las células. Esta vendría siendo como la cerradura y esto vendría siendo como la llave. No es que nuestras células quieran ingresar al virus. Esos receptores existen y tienen una utilidad. Esos receptores lo que hacen es recibir una señal, que en este caso es una hormona, que nos ayuda a regular nuestra presión arterial y ayuda a regular los minerales que se encuentran a nivel de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero, además de reconocer esa hormona, tienen la capacidad de reconocer estas espículas. Entonces, cada vez que reconoce las espículas este receptor y piensa que es la hormona, le da chip libre, ¿cierto? Y puede entrar. Ahora, esto es muy importante, la unión del spike, de la proteína S, con este receptor. Porque los medicamentos, que son los antivirales, que no es lo mismo que un antibiótico, lo que tratan de hacer es impedir, de alguna forma, esta unión. Cuando una persona está grave y está recién comenzando la infección, lo que se les da es antivirales para disminuir la carga viral. En el fondo lo que hace es que, a pesar de que tengas muchas copias virales, la idea es que el virus, partículas de virus, no logren ingresar a la célula. Así tienes menos virus en tu cuerpo que están activos y tu cuerpo, tus defensas pueden combatir ya a estas partículas virales. Y eso es lo que hacen algunos científicos que se encargan de desarrollar estos medicamentos que son antivirales para de alguna forma generar una sustancia química que evite esta unión y así bajar la carga viral. O ¿Ya? sea, un antiviral no va a matar el virus. El antiviral Así está es. dando tiempo a mí para que yo pueda crear las defensas para enfrentarlo. Exacto. Te da una Mm. ayudita en el fondo. Elimina parte de como estos atacantes, elimina o ayuda a que estos atacantes no entren a tu célula. Y tu cuerpo tenga más tiempo para poder enfrentar de mejor forma la enfermedad. Siempre es el sistema inmunológico el que la supera. Y en esta enfermedad, en esta neumonía generada por este virus, donde no hay una vacuna, no podemos prevenir, y tampoco donde hay medicamentos eficaces. De hecho, se está utilizando un antiviral que se utilizó para el ébola, ya que hubo una epidemia de ébola en África en 2015, que también fue generada por un murciélago, pero estos murciélagos es distinto, un murciélago de la fruta, que son muy grandes, y se está utilizando con cierto éxito. Ya ha funcionado, ha ayudado a disminuir la carga viral y a que los pacientes puedan superar la enfermedad, pero por ningún motivo esto elimina el virus. ¿Ya? Eso es el problema. También hay medicamentos que evitan que el virus, por ejemplo, se ensamble dentro de la célula. Y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿dónde se encuentran estos receptores? Muy expresados en los pulmones, por eso afecta tanto los pulmones, ¿sí? Principalmente los alveolos, que son unos saquitos que permiten el intercambio de gases, o sea, que nosotros podamos respirar, ¿ya? El que pase el oxígeno a la sangre y poder eliminar el dióxido de carbono al medio ambiente.
También encontramos en el riñón, el corazón y el intestino. Principalmente afecta el pulmón y también afecta el intestino. ¿Ya? Hay coronavirus, por ejemplo, como el MERS, que generaba una diarrea. ¿Ya? Y también este coronavirus genera en algunas personas dolor estomacal y diarrea. Y el virus también se puede transmitir por las heces, pero es más complejo, más difícil. ¿Ya? Principalmente se transmite por todas las secreciones del sistema respiratorio, porque ahí está la mayor carga viral. Ya las mucosas, ya principalmente los estornudos y la tos, cuando uno está enfermo. Entonces aquí vemos el ciclo de infección. Ya aquí el virus entró, lo voy a explicar de forma simple, porque esta spike coincide con el receptor, el AC2. ¿Ya? Entra, tenemos el material genético, ¿cierto? Este material genético tiene la información y utiliza los organelos de las células para armarse. ¿Ya? No necesita entrar al núcleo celular como los virus de ADN, que tienen que entrar al núcleo celular, insertarse en nuestro material genético y después expresarse, ¿cierto? Y ensamblarse. No, como es ARN de cadena positiva, entra nomás, inmediatamente entra al organelo que forma las proteínas, ¿cierto? Del virus, son los retículos endoplasmáticos rugosos, que son los que ayudan a sintetizar proteínas. Pasa por otro organelo que se llama complejo de Golgi, ¿ya? Donde se ensamblan las piezas, ¿ya? Se arman las proteínas con las formas adecuadas, y después forma estas vesículas y sale el virus. Cada vez que el virus sale, mata la célula, la destruye y genera una inflamación en el tejido. Y como el tejido se va inflamando, se está llenando de líquido, uno pierde la capacidad de respirar. Si tú tienes una carga viral muy grande, se van a inflamar tus bronquios, van a ver afectados tus pulmones, se va a llenar de líquido y tú no vas a poder respirar, y si es muy crítico, vas a necesitar ayuda. Y ahí es cuando nace la necesidad de estos ventiladores mecánicos para poder salvar la vida de las personas, que es el último recurso, en el fondo, para que la persona tenga el tiempo, ayudar a sus pulmones a respirar y su sistema inmunológico logre vencer la enfermedad. Por eso son tan importantes estos ventiladores mecánicos, ¿ya? Y bueno, y todo el personal médico adecuado para los tratamientos que se requieren en una unidad de cuidados intensivos conectado a ventilador mecánico. Y algo de la epidemiología, es decir, cómo se comporta el virus a nivel de la población. Primero es que ya como lo que sabemos típicamente, ¿cierto? Que principalmente es transmitido por las gotitas. Este virus además tiene una envoltura, y esa envoltura lo hace más resistente. Entonces, un virus en el ambiente puede estar 3, 4 días, dependiendo de la superficie. Entonces, es bastante resistente. Pero con el jabón, lo que hace el jabón es que las moléculas que forman el jabón son intercambiadas por las moléculas, por estas spike, ¿ya? Estas proteínas, estas espículas. Entonces el virus ya no puede infectar, porque ya no tiene estas proteínas que le ayudan a infectar. El jabón lo que hace es reemplazar eso por sus propias moléculas, que son para nosotros inofensivas. Y aparte, cuando tú te lavas con agua, este virus cae, ¿cierto? Y cae, ¿cierto? Dentro de la llave, o sea, del lavamano. Lavamano. Sí, y que eso es mucho más eficaz el jabón que el alcohol gel. El alcohol gel queda las partículas, no es tan eficiente como si lo es el jabón y agua. Ya, entonces esa es una característica de este virus, que se transmite muy fácilmente. De hecho, hay un indicador que se llama el RO, ¿ya? Este RO es un indicador que te indica cuánto puede contagiar. ¿Ya? La gripe generalmente es 1 a 1, una persona contagia a otra persona. Pero este es de 2,1 a 2,6. O sea, una persona puede contagiar entre 2 a 3 personas promedio. Y eso es altísimo. Y sobre todo si hay un lugar donde hay mucha gente, donde está muy junta la gente. Por ejemplo, en Santiago, todas las ciudades donde hay mucha sobrepoblación, la propagación de esto es rapidísimo, ¿ya? Ya es el que sea 2, ya es muy complicado, y el que sea 2,1, 2,6 es muchísimo. Y de hecho,
se cree y se tiene el miedo de que aparezcan coronavirus, como tienen esta capacidad de ser súper propagadores, incluso ese caso que se dio que fue de 1 a 10, o sea, una persona contagió inmediatamente 10 personas, y ha habido casos en Corea del Sur, por ejemplo, donde una sola mujer contagió como 600, 700 personas por asistir a un culto, a una especie de iglesia evangélica, y generó un problema sanitario enorme. Entonces, eso aún falta como más estudios sobre por la forma en que se propaga, pero sí es que es demasiado, se expande muy rápido en la población. Ahora, este virus además tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, ya siendo más frecuente entre los 4 a 6 días que del periodo de incubación, y una persona puede contagiar hasta el día 14 o hasta el día 20 incluso. Ya hay casos, siempre hay extremos. Y la transmisibilidad del virus, que tiene que ver con la posibilidad de contagio, es las primeras 24 48 horas, que generalmente es cuando las personas se están recién sintiendo mal y no saben si es un resfrío, una gripe o lo que sea, y después de eso ya empiezan los síntomas. Ya, pero no está bien definido, si faltan muchos estudios de este virus, está recién empezando, y se puede extender hasta 14 días, por eso los 14 días, ya en términos de periodo de contagio. Ahora, el periodo de recuperación es otra cosa, ¿ya? Porque se estaba planteando dar estos carnets como de alta médica, y por qué la OMS los está objetando. Porque no existe evidencia de que pasado exactamente 14 días las personas se mejoren, ¿cierto? Y dejen de contagiar. De hecho, la evidencia dice que se puede extender más de 14 días. Por lo tanto, una persona que se calcula, y lo que hace el gobierno es calcular desde el día que se enfermó hasta el día que pasaron 14 días, inmediatamente es recuperada. Y no, pues, para Pero establecer. en el video anterior que tuvimos quedó estipulado que una persona que sufre de coronavirus y entre comillas está curada puede volver a tenerlo, ¿no es cierto? No es como Exacto, la... existe eso, claro, no existe, todavía hay estudios, pero hay unos estudios como preliminares que se han dado en Japón y en China, donde existen reinfecciones, ¿ya? Y no son tampoco tan escasas, sí se puede suceder. Entonces estas medidas que se están tomando en función de promedios no son adecuadas, porque existe, ¿no? Y no se sabe cuánto porcentaje de personas que pasó ese periodo pueden volver a contagiar, y además se pueden volver a contagiar ellas mismas, reinfectar. Ya no se sabe cuánto dura la inmunidad de la persona, ¿ya? Y el típico síntoma es la fiebre, mucha fiebre y una tos seca, ¿ya? También está el dolor del cuerpo, empieza como un resfrío normal, pero es un resfrío que se empieza a agravar, y cuando ya existe dificultad respiratoria, inmediatamente ir a los centros de atención sanitaria, porque significa que se está incubando una neumonía, y esa neumonía puede agravarse y puede generar, ¿cierto?, esta necesidad de cuidados intensivos. Ahora, de la población, supongamos que tiene 20 millones de personas. Si todos se contagiasen, por ejemplo, el 80% va a tener una enfermedad leve a moderada. ¿Qué significa leve y moderada? Que es una especie de resfrío. Y algunos quizás no tienen síntomas. Un resfrío leve. Después viene severa o grave. Y ahí tú te tumba la cama, en el fondo, te sientes mal, te duele el cuerpo, tienes cierta dificultad respiratoria, tu cuerpo no satura bien el oxígeno, ¿ya? De ese 15%, tenemos ese 15%, eh, puede incluso tener infiltración pulmonar, ya hay un tema con el líquido, con la inflamación del pulmón. Y un 5% va a ser de estas personas críticos. Piensen, 5% de 20 millones. ¿Cuánto sería? El 10%, Para mí. el 10% de 20 millones, ¿cuánto es? Son 2 dos. millones, ¿ya? Sí. Por lo tanto, el 5% es la mitad. 1 millón de personas pueden estar en estado crítico, y en estado crítico la posibilidad de sobrevida es baja. Entonces pueden morir en Chile, por lo menos puede ser posible la muerte de 1 millón de personas. Y eso que ni siquiera estamos considerando las famosas enfermedades asociadas, que aumentan la mortalidad y letalidad del virus.
Entonces, y si eso solamente pensando de que todos van a tener posibilidad de atenderse en un hospital, ¿ya? Que todas estas personas críticas van a poder atenderse en un hospital, y sabemos que cuántas camas hay críticas de UCI hay en la quinta región, no creo que haya, no hay más de 5.000, ¿ya? No. De hecho, 5.000 es una cifra exagerada, ¿ya? Ahora, de estos pacientes que tienen la enfermedad de leve a moderada, un 10% o un 15% de los que son leves van a pasar a severo. Y un 20% de los que están en esta categoría de severo van a pasar a una enfermedad crítica. O sea, va aumentando las posibilidades de generar complicaciones. Te doy Digo, un dato. ¿Mm? En Chile actualmente no alcanzan a haber 50.000 camas hospitalarias. Imagínate cuánto habíamos pensado, 1 millón de personas en estado Un crítico que millón. van a necesitar respirador mecánico. Por eso es tan Wow. importante, por eso es tan importante, tan compleja esta pandemia y tan importante las medidas sanitarias. Ahora, lo otro es la letalidad, que es la posibilidad de generar muertes. Ya va variando dependiendo de la edad, ya de 50 a 59 años, como dice ahí, cerca de un 2% posibilidad de muerte, de 60 a 69 un 4%, ya mayor de 70 a 79 un 8%, y ya mayor de 80 años un 15%. ¿Ya? Y en China, tuve un estudio en China, con el sistema de salud en China, dice que la letalidad de los pacientes que ingresan a estado crítico es muy variable. De hecho, en China el promedio era de 8,1%, 9%, pero en la provincia de Hubei, donde está Wuhan, era tan variable desde un 22% a un 62%. O sea, la vida de una persona conectada a respirador mecánico en China, ya que tiene una capacidad estatal de respuesta mucho mayor que la de Chile, es altísima, ¿ya? Entonces, generalmente se calcula que una persona que entra a una unidad de cuidado intensivo tiene una posibilidad de vida, y dependiendo de la edad, por lo menos promedio, de un 50 y 50. Es terrible. Es De el hecho, último. estaba escuchando, porque se habló de cuando llegaron los ventiladores acá a Chile, y en Estados Unidos, de cada 10 personas hospitalizadas con el respirador, 8 mueren. Imagínate, Estados Entonces, Unidos, que tiene otro Estados Unidos, sistema de po, salud más modernizado. Entonces, cuando uno cae en una unidad de cuidado intensivo y el que sobrevive, la verdad es que es súper poca la posibilidad de sobrevivir, ¿ya? Así que hay que evitar en lo posible eso. Y bueno, ¿qué más me queda? Las personas con patologías crónicas como enfermedad cardíaca, pulmonar o la diabetes, la hipertensión, que en Chile no sé, un 20% de la población, un 30% de la población tiene diabetes o tiene hipertensión, obesidad, ¿para qué vamos a decir? Y son el personas de segundo riesgo. país más ¿No gordo ves? del AUDE. Y Chile también es un país que tiene en porcentaje, comparado con Latinoamérica, un gran porcentaje de adultos mayores. Entonces, es un país que tiene un alto riesgo de generar una catástrofe epidemiológica como esta, ¿ya? Y lo otro es este gráfico que encontré, que es donde tenemos el número de casos en el eje Y y los números de días desde la detección del primer caso en el país en el eje X. Sin ninguna medida, todo normal, ¿ya? Aumenta exponencialmente el virus, tiene esta curva exponencialmente. ¿Y cuándo disminuye? Cuando ya se han contagiado todos. Pero el que se contagien todos implica que se sature el sistema de salud pública. Si se satura el sistema de salud pública, los que son graves y necesitan, por ejemplo, ser hospitalizados, pero no necesitan una cama, un ventilador mecánico, como no se pueden atender, pueden fallecer. Y no deberían fallecer porque su condición tampoco es tan crítica. ¿Pero por qué fallecen? Porque no tienen acceso a cuidados básicos en una institución de salud. Entonces, no puede aumentar tanto la cantidad porque no hay camas para todos. Entonces hay que cuidar, ¿cierto?, la fase exponencial del virus. Claro, alguien puede decir, no, pero si que se contagien todos, vas a aumentar la letalidad del virus, no porque el virus en sí sea tan letal, sino porque no hay capacidad del sistema público para atender a los casos que son de mediana gravedad.
ya que si con un par de días hospitalizados hubiesen sanado, pero como no hay camas, no hay acceso, no hay medicamentos, no hay nada, fallece. Y con medidas, la idea es esto del aplanamiento de la curva, ¿cierto? A lo largo del tiempo para que se vayan contagiando, ojalá no toda la población, de a poco para que las personas tengan disposición, o sea, la oportunidad de poder acceder a una cama en un hospital. Pero eh, el tema es que, bueno, evitar la mayor cantidad de muertes posible. Ahora, esa curva que hablan de aplanamiento de la curva no se da por obra y gracia de Dios, ya no es algo así. Eso se da porque existen medidas sanitarias, ¿ya? Puede crecer eternamente hasta alcanzar a los 20 millones de chilenos, en un país tan grande como Brasil, hasta alcanzar los, no sé, 200 y tantos millones de brasileños, o Estados Unidos que son 300, pero eso no se puede hablar nunca, porque el aplanamiento de la curva depende de las medidas sanitarias de cada país. Y el virus no es que vaya aumentando todos los días más, a veces sucede que hay pics en donde aumenta rápidamente y disminuye, ¿ya? Porque no podemos controlar los movimientos de las personas. Entonces, a veces sucede que eventualmente aumenta un pico y después baja, y después sigue aumentando y así, bueno, es algo que va así subiendo, sube y baja, pero después vamos viendo nosotros las tendencias, y las tendencias son al alza. Es como mi teoría poco respaldada que dice que después de un fin de semana largo vamos a tener siempre un pic. Podría ser. De hecho, cuando terminan las cuarentenas, lo que sucede es que aumenta el PIB, ¿cierto? Porque aumenta, las personas se comienzan a mover, empiezan a ir a los lugares, si al final quien transmite el virus son las personas. Por eso hay que limitar, ya hay limitar, pero para hacer cuarentena efectiva también hay que dar las condiciones materiales para que se puedan hacer, porque si la gente no puede, no tiene dinero, no tiene recursos alimenticios, ya no se va a morir del virus, pero se va a desnutrir, entonces, y se puede morir de otra cosa. Entonces, y lo otro es que necesitamos también hospitales para atender otras enfermedades. Las enfermedades infecciosas son un tipo de enfermedades, pero tenemos otro tipo de enfermedades. ¿Qué pasa con los cánceres? ¿Qué pasa con las personas que tienen insuficiencia renal u otro tipo de enfermedades que necesitan del hospital, pero está ocupado por personas contagiadas? Entonces, hay que pensar también en las muertes que se dan por de otras enfermedades, no por coronavirus, pero que se mueran indirectamente por el coronavirus. Mm. Es todo. Y por último, para dejar ya al pase a Laura, que ha hablado demasiado, existe un estudio del SARS, que fue el primer virus que se detectó y que se transmitió, ¿cierto?, de forma zoonótica de los murciélagos, no, perdón, de las civelas, que son estos mapaches, a los seres humanos, y donde se hace un estudio súper extenso y súper acucioso de muchas investigaciones, y anuncia que existe, que este SARS es un agente de infección emergente y reemergente. O sea que las posibilidades de que esto vuelva a suceder a nivel mundial son elevadísimas, porque las condiciones en las cuales se dio este virus aún se mantienen. Si tú mantienes las mismas condiciones, por ejemplo, si tú tienes la casa sucia, y sabes que la casa sucia o tienes basura, te puedes enfermar, y no haces nada por limpiar esa casa, obviamente en algún momento te vas a enfermar de nuevo porque no has hecho nada para mejorar esa condición. Entonces, ¿qué decía en el fondo este estudio? Primero que en China y en ciertos países asiáticos se comercializan animales salvajes, que es súper peligroso, porque sabemos que los animales salvajes contienen virus que están contenidos en los ecosistemas, ¿ya? Lo que se llaman ciclos crípticos, están allí contenidos, ¿ya? Y estos animales han convivido con esos virus por millones de años, ellos no se mueren porque están adaptados. Es como nuestro coronavirus humano que nos da un resfrío y nadie se fallece por eso. Pero cuando estos coronavirus están en contacto con las personas, estos como van mutando muy rápidamente, ¿cierto? Van cambiando sus proteínas S, pueden que uno surja, ¿cierto? Y pasa al ser humano. Y además, como estamos en contacto directo, eh, una pandemia, ¿ya? Ahora, tampoco hay que culpar a las personas, ¿ya? Muchas de estas personas que comercializan viven en pueblos donde existe extrema pobreza.
y que la única forma de poder alimentarse, no tienen acceso a la carne de vacuno, ni a la carne de pollo, nada de eso, que se utilizan ciertos animales para alimentarse, entonces ahí también hay una responsabilidad de parte de estos gobiernos y de estas naciones para ofrecer alimentos en mejores condiciones sanitarias, ¿ya? Y también estas personas estas clases sociales que buscan comercializar y algunos productos de origen animal, pues si es una persona, lo que pasa con África, con los cazadores de rinocerontes, hay que quemar los cazadores de rinocerontes, con los elefantes, pero si ofrecen millones y millones de dólares en países de África donde la pobreza es máxima, obviamente la gente y tiene acceso a eso, aunque no es ético, claramente, pero está constantemente generando la oportunidad para que eso suceda. ¿Ya? Eso es una cosa que decía este artículo. Lo otro es la precariedad de los sistemas de salud. Poco manejo, poca experticia, poco epidemiólogo, pocos médicos, pocos profesionales instaurados en los sistemas públicos para hacer frente a una posible pandemia de este estilo. ¿Ya? Y bueno, en el caso, y las respuestas. O sea, si tenemos un sistema de salud precarizado, con pocas camas, etcétera, etcétera, claramente la respuesta va a ser de colapso, que fue lo que pasó con los países asiáticos. Hubo un colapso, hubo harta mortandad. No hubo tantos contagiados, pero cierta mortandad. Entonces, los países asiáticos, en el fondo, como que aprendieron un poco de esta situación, de estos virus que lo han afectado. Tienen respuestas distintas a los países que no han sido afectados. Pero hay países que sí han sido afectados por estos virus como Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, pero la respuesta sigue siendo mala, o sea, no, como que no hay un aprendizaje, no hay sistematización. Entonces, eso es lo que arrojaba este estudio. Y lo otro, el tema del crecimiento poblacional. Con estas mega ciudades, ¿cierto? Donde en los bordes de las ciudades están los sectores más pobres, las periferias, que conviven, ¿es cierto?, con estos ecosistemas que cada vez son más pequeños, esos ecosistemas que por miles de años o por incluso más, el ser humano nunca había intervenido, nunca había estado relacionado con esos animales o con esos ecosistemas. Entonces, cada vez que crecen las ciudades, ¿cierto?, producto del avance poblacional, producto de la necesidad de extraer madera, o producto de la necesidad de consumo, ¿cierto? Y producto también de la necesidad eh, de obtener ciertos productos, ciertos, no sé, minerales, la minería, por ejemplo, etcétera. Existe un extractivismo que extrae las riquezas naturales de forma feroz, como ahí sale en la imagen, y que en el fondo estamos generando que animales que vivían allí, como no tienen ecosistemas, ¿cierto?, y algunos son generalistas, o sea, se adaptan en cualquier momento, salen de ahí y van, ¿dónde están los recursos? Que son las ciudades. Entonces, estamos constantemente generando el contexto para que esta relación entre animales salvajes y seres humanos ocurra. Ahora, algunos decían la solución, bueno, matemos a los animales, a los murciélagos. Eh, se sabe que el murciélago lo transmite, pero también pueden haber otros animales, ¿cierto?, que puedan transmitir. Aparte, los murciélagos tienen roles ecológicos, tienen funciones allí. Son excelentes, por ejemplo, eliminando otra plaga, los mosquitos, que a lo largo de la historia de la humanidad son vectores, transmiten otras enfermedades. Entonces, quitas algo, pero la naturaleza se equilibra. Si quitas esto, aparece esto otro. Y si tú quitas esto de acá, aparece esto de acá. Entonces, no es posible erradicar para poder eliminar, no. Simplemente hay que aprender a convivir y también a tener un sistema productivo que sea, en el fondo, tenga conciencia de que nosotros no podemos abstraernos de la naturaleza. Tampoco podemos extraer todos los recursos. Porque significa también nuestra extinción como especie, somos parte de ella y tenemos que aprender a convivir de forma armónica con ella. Fíjense que aquí hay una imagen que me gusta mucho donde dice una sola salud. ¿Ya? Es importante la salud del medio ambiente, nosotros necesitamos el ecosistema porque extraemos, por ejemplo, agua, de ahí extraemos recursos minerales, extraemos recursos que nos proveen las plantas, toda la medicina se basa en plantas, en la botánica, ¿cierto? En componentes de las plantas que nos sirven a nosotros para elaborar medicamentos, un montón de servicios. Sin ecosistemas prácticamente no somos nada.
pero también esos ecosistemas sobreviven porque hay una relación también con animales. Entonces, y la salud de los animales es importante porque, supongamos, no es murciélago, ya aparecen los mosquitos, o aparecen otro tipo de animales como garrapatas, se han encontrado casi 900 enfermedades muy contagiosas con graves problemas que pudiesen afectar al ser humano. Entonces, no podemos como quitar algo para poner esto, no, no se trata de eso. Y claramente todo eso está relacionado con la salud humana, o sea, todo está interconectado, somos parte de la naturaleza nos provee, pero también tenemos que respetar ciertos límites, y eso también tiene que ver con entender una forma distinta de civilización. Lo que hay aquí es una crisis de civilización. No podemos pensar que vamos a poder crecer eternamente económicamente extrayéndolo todo. Porque van a aparecer esto, la naturaleza de alguna forma se va a regular, es como una especie de balanza. Y tenemos estas situaciones catastróficas, al fin y al cabo. Así es. De hecho, no es menor en teorías, y dejo claro esto es teoría, en el comercio en general y en cualquier tipo de sistema económico, se habla de que tienes que tener un consumo informado, pero también un consumo responsable. Y eso implica conocer qué tipo de influencia va a generar en tu medio el consumo de algún producto o no. Por ejemplo, si yo me pongo a producir teléfonos como loco y gasto todo el litio que hay, ya significa que más adelante las futuras generaciones no van a contar con ciertos recursos. Y entonces llama la atención que, aún sabiendo que en teoría todos los sistemas económicos tienen que responder a esa premisa, seguimos sobreexplotando sin tomar en consideración cómo son los ciclos de que vuelvan a aparecer estos productos. Seguimos atacando estas redes que existen, o sea, sin ir más lejos, tú decís, pues, ahora ¿dónde se ponen no hay charcos de agua? Ahora ¿dónde los mosquitos ponen esos huevos? En las piscinas de las casas de las personas, lo cual hace que haya estos excesos de mosquitos en las casas, que transmiten otro tipo de enfermedades que también no es menor, o sea, el dengue, ¿de dónde viene, cachai? Exacto. Entonces, claramente, si bien en papel suena bonito, estamos dándonos cuenta de que el excesivo consumo y el sistema económico que hemos planteado como el único que tenemos que respetar, va a seguir generando estos problemas. Pues. Estamos hablando ahora de que va a haber una recesión económica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, la recesión económica es respuesta a esto. La Exacto. respuesta claramente al exceso de buscar riqueza y recursos de por medio, entonces está todo Nosotros nos cíclico. generamos esto, ya estaba anunciado, había información, pero como yo te decía, si tú no hiciste nada, entonces va a volver a ocurrir, y no es un designio divino o algo así, está estudiado, se sabe que puede causar tal cosa, y en algún momento va a aparecer. Entonces, eh, nada que decir. Eh, Yo Simplemente hice, o sea, no se tomaron medidas preventivas. Y yo creo que implica las medidas preventivas, bueno, fortalecer los sistemas de salud pública, eliminar el comercio de animales salvajes, pero también dando garantía a las personas que viven en relación a este comercio, y definitivamente cambiar el modelo económico, ¿sí? El modelo económico, el extractivismo, y este abuso que se hace del medio donde vivimos, que en el fondo nos provee de todo, pero ese proveer implica respetar ciertos límites. Bueno, ¿te doy el paso entonces, Laura? ya pues, Ya. tratemos de hacerlo más cortito porque ya tenemos estos problemas de tiempo siempre nosotros. Bueno, yo me quiero centrar netamente en el sistema de salud de Chile y cómo no solamente enfrenta esta pandemia, sino cómo funciona. Porque hemos dado cuenta, y la pandemia más que demostrar que en realidad estamos mal, lo que hace la pandemia es sacar a la luz todos los problemas que siempre han existido. No es que la pandemia empezó a fortalecer las falencias del sistema de salud, sino más bien que las dejó expuestas para que todos nos diéramos cuenta. Sin ir más lejos, tal como está ahí debajo de la foto de Isca, está el artículo 9, bueno, el artículo 19, inciso 9 de la Constitución, que nos dice la única mención al sistema de salud como tal. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo. Le corresponde asimismo la coordinación y el control de las acciones relacionadas con la salud. Si nosotros nos basamos netamente en lo que dice ahí, realmente no es mayor o menor la seguridad que nos va a dar el Estado con respecto a la salud. Más que nada nos dice que el Estado tiene que proteger que todos podamos acceder a la salud, pero no especifica el cómo, no especifica el cuándo, bajo qué medidas y en qué forma se va a trabajar para acceder a esta salud.
Avanza un poquito. Si vemos aquí, y yo creo que uno de los principales problemas que tiene Chile y en general, bueno, todas las personas, lo hemos visto en las salas de clase, es que tendemos a no entender bien los conceptos. Y es algo que yo creo que he dicho hasta el infinito en muchas clases y en temas que se han tratado, ya ni sea a nivel histórico, a nivel económico o incluso de formación ciudadana. El concepto de salud, ¿qué vamos a entender y qué entiende Chile por él? En primera parte, yo quiero dejar claro que toda esta información que estoy sacando yo es de un estudio que se hizo en la Universidad Andrés Bello, donde se estudió por qué las manifestaciones sociales empezaron a exigir estas modificaciones en el sistema de salud, partiendo principalmente por lo que tiene que ver con los abuelitos del sistema de pensiones y el acceso a las ISAPRES y a los fondos públicos para la salud. Y una de las conclusiones que se llevó a cabo es que Chile entendió mal el concepto de salud. Y por eso yo lo planteo aquí. El derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Y ese es un error conceptual que se da. Es común creer que el Estado debe garantizar una buena salud. Eso es falso. El Estado no puede garantizarte una buena salud. El Estado lo que tiene que hacer es tratar de garantizarte que tú puedas acceder a una buena salud, pero el Estado no te la puede dar. ¿Por qué? Porque tener una buena salud implica características que el Estado no puede hacerse responsable. Sin ir más lejos, Chile es el país donde la gente le echa sal a la comida antes de probarla. No puedes tener un agente estatal vigilándote que consumas menos sal para que no te dé hipertensión. No puedes tener un agente estatal entregándote fruta todos los días para asegurarte que tú te la comas. No, en realidad no puede ser así. El derecho a la salud, y como lo va a entender las Naciones Unidas y la OMS, tiene que ver con la facultad que asisten los estados para que cualquier persona pueda disfrutar del conjunto de bienes, instalaciones, servicios y condiciones que sean necesarios para poder alcanzar esta salud o esta vida sana. Es necesario que el Estado se haga cargo de la forma de acceder a esto, que nos entregue a nosotros tanto los servicios como los objetos materiales para poder alcanzar esta salud. Pero depende de ti, por supuesto, si tú los tomas también, pues. Vamos a ver que va a haber un problema aquí en la forma en que el Estado se está haciendo cargo, pero también no podemos quitarnos el peso a nosotros y darnos cuenta que esto igual depende de una decisión propia. O sea, si usted no quiere hacer ejercicio, aunque el Estado le ponga al lado suyo una plaza con maquinaria, no puede hacer nada a cambio. Así que también hay que tener ahí un poquito de ojo. Por consiguiente, la definición va a ser que el Estado tiene que darte a ti la posibilidad de acceder al nivel más alto a nivel físico y mental. O sea, tiene que asegurarte que tú estés sano en ambos aspectos de tu vida. El problema es que no se especifica jamás qué es este nivel tan alto, qué implica esto. Implica, no sé, tener que un psicólogo para cada persona, implica tener acceso directo a un kinesiólogo, a un gastroenterólogo, a un oftalmólogo directamente, o solo que existan, o que se te facilite a ti acceder. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues bien, hay varias falencias en las definiciones debido a que son demasiado ambiguas. Entonces, si no son claras, se puede malinterpretar y pueden aparecer ciertas situaciones que vamos a ir viendo más adelante. El derecho a la salud no es únicamente el acceso a la atención o a la construcción de hospitales. No porque hay un hospital en mi comuna implica que se está cumpliendo con el derecho a la salud. No, tiene que ver, es mucho más complejo, es más complicado que eso. Tiene que ver netamente con generar espacios y lugares que te permitan a ti acceder, pero a la vez que la forma en que esté implementado garantice que todos podamos acceder. Porque yo perfectamente puedo decir, la clínica Los Carreras está aquí, ya, pero yo no puedo pagar un bono de la clínica Los Carreras, yo no puedo pagar 45 lucas por una habitación. Entonces, ¿existe? Sí, y el Estado se encargó de que existiera, permitiendo que los privados pudieran poner un hospital, una clínica, pero yo no puedo acceder. Entonces, no está cumpliéndose realmente el deber mínimo del Estado, que es asegurarme esta salud. Otro de los problemas que se da es que es netamente pragmático la existencia de esto. O sea, si bien el Estado puede decir que está realizando las acciones necesarias, siempre hay un alcance con los recursos para poder acceder a ellas. Siempre va a ser un problema y vamos a ver que en Chile lo que tiene que ver con la plata va a ser el principal traba que vamos a tener para el acceso de la salud. Avanzada. Ahora, ahí está la segunda parte del artículo de la Constitución que habla sobre el acceso a la salud. Dijimos que el Estado tiene que garantizarla, pero la forma en que la garantiza es mediante esto. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Y ahí te da la ventaja de que pueda entrar otro jugador.
en la forma y en las condiciones que determine la ley, las que podrán establecer cotizaciones obligatorias. O sea, usted tiene que pagar parte de su sueldo para poder acceder a una salud. Cada persona tendrá el derecho a elegir si el sistema de salud que desea acogerse, sea este el estatal o privado. Y al hacer esta distinción, nosotros ya generamos un juego. Ya estamos separando a las personas. La salud no va a ser igual para todas. Va a haber personas que van a recibir un tipo de salud porque se van a ir al sector público y hay otras personas que van a decir otro tipo de salud porque van a acceder al sector privado. Pero esa decisión es existente porque yo podría decir perfectamente de que a mí me gustaría acceder al sector privado, pero yo no puedo pagarlo. Así que estoy obligada a ir al sector público. ¿Y ese sector público realmente me da a mí la capacidad de poder sanarme? Porque mucha gente se plantea el problema de que, bueno, si voy al hospital tengo que esperar 11 horas para que me atiendan y no me van a sanar o no me van a dar más que un paliativo. Lo cual te obliga a ti, como individuo y en este caso como ciudadano, a tener que obligatoriamente irte a un sistema privado. Lo que hace que genere más ingresos para el sistema privado, porque es el que más se está usando, dejando nuevamente de lado el sistema público, haciendo que la falencia persista y se mantenga. Si nos damos cuenta, el principal problema económico que tiene esto es que eventualmente esto es un círculo vicioso que va degradando cada vez un sistema por sobre el otro. Quizás indirectamente cuando se creó la Constitución del 80 no se pensó que se iba a beneficiar al privado por sobre el público, pero efectivamente es el proceso que generó. La mayoría de la gente va a optar siempre por un sistema privado porque lamentablemente en Chile privado es mejor. Sorry, pero es así. Entonces, ¿qué hace? Que se mete menos plata en el público, total la gente no lo está usando. Entonces es un círculo vicioso que no nos ayuda. Como Pero dije, se sabe, perdón, te interrumpo, pero se sabe que, por ejemplo, yo había leído que a pesar de eso, el 70% de la población es, está en el servicio público de salud, o sea, está en el sector público, no en el privado, por un tema de que no puede acceder al privado. Entonces, que los recursos se vayan al sector privado, sabiendo que la gran población que existe y que no puede acceder al privado y solo al público y se abandona de esa forma, o sea, tenemos este tremendo problema de financiamiento y de que al final no puede garantizar la salud a un montón de personas. Y que son las personas más pobres en el fondo, que necesitan y que es su única alternativa. yo insisto que es algo que se observa netamente con nuestro sistema político en el concepto de las pandemias y también en otras falencias, ya sean económicas o cuando tenemos estos problemas de relaciones internacionales, es que hay una disociación de la realidad completa. O sea, no puede ser que prevalezca el sistema económico por sobre algo tan básico como los derechos humanos. ¿Cachai? O sea, estamos hablando de un sistema que prefiere distribuir plata en otros espacios que yo entiendo que pueden ser igual de importantes. O sea, yo no tengo ningún problema que plata se distribuya en educación, que plata se distribuya en seguridad, etcétera. Pero lamentablemente estás dejando de lado ciertos espacios que en realidad no debería ser. El Estado debería asegurarte una salud y una buena salud, pero lamentablemente debido a nuestro sistema económico, que es lo que siempre vamos a volver, se está premiando, por ejemplo, otras cosas que no debería ser así. Claramente hay personas que no pueden acceder a un sistema de salud privado, me incluyo, yo estoy en FONASA, tengo que ir al consultorio, no puedo pagarla. También. Y que yo creo que es el grueso de la población, la mayoría de la clase media no puede costearlo, y en caso de que ocurra, es como hacer un gasto extra para la familia. O sea, no te vayas a enfermar. A mí me dio una sinusitis y gasté como 160 lucas. O sea, para una familia con 4 hijos, gastar 160 lucas en una enfermedad que te dan antibióticos, ¿cachai? Es impensado, es impensado. Entonces, viene a cuestionarse el rol y el juego que está aquí. De hecho, lo voy a ver más adelante, porque las teorías prácticas de cómo funciona en la salud y la economía, en teoría se puede dar, porque es un juego de 3 partes, donde está el Estado, el sistema económico y la familia. Y entre ellos 3 se pueden regular y de hecho se puede sostener el sistema. Y está hecho para que si alguna de estas patitas queda coja, las otras 2 puedan suplirla. O sea, si la familia no puede pagarlo, tanto el sistema económico como el Estado podrían ayudarlo. Si el Estado no se puede hacer cargo, a lo mejor el sistema privado puede bajar los costos para que la familia y el sistema privado puedan hacerse cargo. El problema que ocurre en Chile es que eso no se da. Si falla una de estas patitas, lo siento, se lo arregla solo. Si la familia no puede pagarlo, el sistema privado no te va a ayudar. Y ese es un problema económico que se da debido a que la forma que vamos a entender la salud va a ser como un problema económico y no como un problema social. Ya, mira, volvamos a esto.
Una de las cosas que generó este estudio que se hizo al sistema de salud en Chile nos dio a entender que Chile no estaba cumpliendo ninguna medida con lo que se le pedía a nivel de salud. De hecho, lo interesante de esto es que tanto el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud y los altos mandos, perdón, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estipulaban la necesidad de un sistema de salud, se dieron cuenta de que en Chile no tenía nada, no se hacía nada al respecto, en ningún momento hubo una regulación, en ningún momento hubo un plan, ni siquiera reformas que te permitieran acceder a la salud. Esto cambia cuando aparece el Plan Auge, el famoso Plan Auge, el Plan de Acceso Universal a las Garantías Explícitas. Todavía estamos tratando de identificar qué significan todas esas palabras juntas, pero el Plan Auge viene a ser una reforma que trata de venir a llenar estos estándares mínimos, pero mínimos, de acceso a la salud. De hecho, el Plan Auge en primer aspecto no abarcaba muchas enfermedades, pero se entendía que era el primer paso que podía dar el Estado para generar estas garantías y estas oportunidades para las personas de alcanzar el financiamiento de ciertas enfermedades. Claramente es mínimo, no puede ser que no abarcara, por ejemplo, no sé, había muchos cánceres que estaban fuera, muchas enfermedades, sobre todo lo que tiene que ver con la vista, con diabetes y ese tipo de cosas que están como ajenas, como que no las consideró el Plan Auge. Y que de hecho va a llegar a que la mayoría de las reformas que se hagan con respecto a la salud vengan siempre desde los reclamos de la gente. Sin ir más lejos, la última reforma es la ley Recarte-Soto, que te habla del acceso a los medicamentos, pero tiene que venir porque hay un grupo social que se siente desconforme con la situación y trata de modificar el sistema al punto de que hace tanta presión que el Estado dice, bueno, pero esto no es una iniciativa del Estado, ojo con eso. Chile es un país que tiende a ser reactivo, no es que el problema que tenemos con la pandemia, pues tiene que pasar una pandemia para que respondamos, no somos precavidos al respecto, sino somos reactivos. Ya, en este caso se viene a plantear la pregunta más simple. ¿Cuál es el problema con el sistema de salud en Chile? ¿Cómo puede ser que tengamos tantas falencias? ¿Cómo puede ser que nuestro Plan Auge sea como el gran efecto para tratar de solucionar? Bueno, yo planteo 3. Y voy a ir tratando de ir avanzando para poder dar una respuesta concreta. El primer y gran problema son las dificultades económicas de los estados para resolver los problemas. La excusa, oye, no podemos comprar más ventiladores, no podemos tener más camas, no podemos pagarles a las enfermeras. ¿Por qué? Porque no hay plata. Ese es un problema que parece tener sentido. Nosotros asumimos que si no hay plata no se les puede pagar a las personas, por tanto no trabajan. En cierto punto, sí, pero lamentablemente bajo la regularización y bajo la OMS y las Naciones Unidas, ningún Estado puede excusarse con la falta de plata. Es lamentable, pero según las explicaciones que se entregaron, todos los estados deben realizar acciones necesarias, sin demoras, que se encuentren a su alcance, ya sea de los recursos, para hacer efectivo el derecho a la salud. No es una excusa no tener plata para no hacer efectivo el derecho a la salud. De hecho, dice que el Estado no puede justificar su incumplimiento en la entrega de un derecho básico y fundamental por la falta de recursos. ¿Qué tiene que hacer un Estado? Tiene que buscar soluciones mediante el uso de reformas, reestructuraciones o redistribuciones de recursos. De hecho, se les pide a los Estados que cuando hagan sus presupuestos se considere, por ejemplo, el caso de que necesiten una modificación de los recursos. Entiendo que una pandemia no es algo que todos los presidentes digan, oh, si el próximo año va a ocurrir una pandemia, voy a dejar plata por si acaso. Entiendo que eso no es así. Pero se les solicita que tengan algún tipo de medida análoga que pueda responder en caso de que ocurra, quizás un fondo guardado, quizás la modificación de los gastos públicos. Oye, a lo mejor no es tan necesario, no sé, comprar guanaco este mes, po. Podríamos ser perfectamente eso para salud, ¿cachai? Hay modificaciones que se pueden hacer, y si bien alguien puede justificar, oye, cuando se entrega el presupuesto público, se especifica para qué cosa va a ser cada plata. Recordemos que estamos en un estado de excepción constitucional y que se pueden hacer reformas que sean un poco más complicadas, pero que se pueden hacer mediante el uso de estos apremios, si seamos objetivos. El hecho de que tengamos un estado de excepción no implica que sea solamente sacar militares a la calle, reducir los tiempos de salida, no, también tiene otros beneficios. Se supone que se llama un estado de excepción para poder apurar las medidas. Por eso pasamos como la Constitución por encima, por eso es un estado de excepción constitucional. Es para ir acelerando el uso de las medidas prácticas.
Entonces, perfectamente aquí podemos distribuir recursos hacia la salud. No, eso de que no, que se ha gastado mucha plata y por eso no está, no, eso es mentira, no es así. Y de hecho, lo que yo te les decía el otro día, cuando Evelyn Matei decía que había que reducirle el sueldo a los profesores, porque la plata no alcanza, oye, esta plata se pidió el año pasado, no se sabía lo de esto, por tanto la plata para la salud, la plata para la educación está. Quizá el próximo año va a generar un problema, sí, pero ahora la plata está. Por otro lado, el derecho a la salud en Chile es comprendido en el plano material, y aquí hay que ser bien claro, porque cuando hablamos del derecho a la salud, dice que tiene un objetivo pragmático, tangible e inmediato. Quiere decir que las medidas que se toman tienen que dar respuesta a la necesidad de una salud. Pero también hay que tener en consideración que esto también funciona a largo plazo. No es porque mi gobierno, en este caso de derecha, está tratando de hacer hospitales como locos sin pensar que el gobierno que pueda venir después a lo mejor no comparta mis ideales políticos y yo le voy a dejar bien complicada la situación. No, todos estos planes siempre van buscando el bien común. Entonces tenemos que entender que igual son a largo plazo. Cuando uno piensa en bien común, no es para todas las personas que están en Chile, es para todas las personas que están en Chile y las que van a venir también. Incluye a las futuras generaciones. Entonces tenemos que pensarlo de esa forma. Y el problema está aquí que se considera como un plano material, lo que les decía, si hay hospitales estamos cumpliendo, cuando en realidad eso no necesariamente justifica y te permite a ti el acceso a esta salud. De hecho, tenemos que buscar la garantía que te permitan que todos podamos acceder. No puede ser que personas tengan que moverse de comuna para poder acceder a un hospital. No puede ser que yo hoy día no pueda, por ejemplo, ir al dentista porque no está funcionando el consultorio en mi comuna. No puede ser que yo tenga alumnas que me llamen diciendo que no pueden conseguir sus medicamentos porque la psicóloga no atiende. No puede ser que mi hermana llame por teléfono y le digan, no, es que sabe que el problema con la tiroides no es tan importante como el coronavirus, así que no le vamos a dar las pastillas. Eso no puede ser una respuesta. No podemos pasar por encima de la salud de las personas porque tenemos un problema de crisis. El Estado debería asegurarnos el acceso a esto, ya sea, no sé, mediante planes de contingencia, no es tan complicado generar, no sé, una especie de farmacia ambulante. ¿Se puede? ¿Es necesaria voluntad política? Sí. ¿La tenemos? Ahí yo lo dejo pendiente. Pero ahí hay un problema que se está dando. Y finalmente, la ONU manifiesta, y esto es súper importante, por favor, prestenle atención a esto. La ONU manifiesta una perspectiva favorable al bienestar que es la subsidiariedad. Y este es un problema que en Chile se da en todos los aspectos. Desde que apareció la famosa Constitución del 80 y se permitió la participación de los privados en diferentes aspectos, educación, salud, trabajo, todo esto, se dio tendencia en Chile a la idea de la subsidiariedad. El Estado no va a tener un rol fundamental, sino más bien va a ser un acompañante en caso de que el sistema no esté funcionando, ahí el Estado va a participar. El problema está que cuando nosotros planteamos el sistema de salud como algo público y común para todos, implica que el Estado debería hacerse responsable, debería hacerse cargo, porque es una necesidad. Recordemos que la finalidad del Estado de Chile es el bien común. Entonces no puedes decirme que estáis asegurándole a unas personas y a otras no. De hecho, y voy a citar el artículo, acá está. Se destaca el derecho a la salud comprendido no solo desde el plano formal, sino precisamente desde el plano material, de la efectividad al acceso a las medidas médicas, a las clínicas y a las personas que debe garantizarlo el Estado. Es curioso, pues en la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestase que la perspectiva más favorable al bienestar es la bienestar ante la subsidiariedad. Más aún, que las normas indicadas en este documento tengan una leve tendencia al bienestar y que en el caso nuestro, o sea el de Chile, se persiga construir un modelo totalmente inverso, que no busque el bienestar, que pretenda asegurar un mercado esencialmente imperfecto e inelástico, ideal para los oligopolios y los abusos, lo contrario de lo que impera en un Estado democrático y de derecho, que se supone nosotros somos. Por consiguiente, el problema aquí radica, y por favor aprieta seguir, que el problema que ocurre en Chile es un problema de modelo. La construcción de nuestro modelo económico neoliberal está tratando de responder a las obligaciones fundadas no solo en el bienestar general de las personas, sino más bien en un Estado liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un individualismo, que hay una necesidad que va, el que pone más, recibe más,
¿por qué tengo que yo pagarle la salud a otra persona? Todos esos pensamientos que van dentro de la rama de estas ideas liberales es lo que este artículo va a delimitar y lo va a llamar como economía de la salud. La salud no va a responder a una necesidad social, va a responder a una necesidad económica. A usted no lo van a tratar por la enfermedad que usted tiene, a usted lo van a tratar por la cantidad de plata que tiene para poder enfrentar esa enfermedad. Y ese problema, esa economía de la salud, es lo que está generando todos los problemas a nivel aquí en Chile. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la plata por sobre la integridad de las personas. Y eso es lo que va a generar que tengamos todos estos conflictos ahora. Eso es lo que va a generar que en las clínicas privadas sí llegaron primero los ventiladores. Eso va a generar que al principio el examen para el coronavirus valiera 30 lucas, cosa que nadie podía pagar si eres clase media, clase baja. Eso es lo que va a generar que se siga incitando a que el sector privado tenga más camas, mejor infraestructura que los hospitales. Eso hace que, por ejemplo, tengamos que tener Teletón porque en realidad el Estado no se hace responsable y es la solidaridad de la gente y que nosotros usamos como bandera de orgullo, que somos solidarios, cuando en realidad esto es un derecho, eso es algo que deberían asegurarnos. ¿Por qué? Porque hay una economía que va de fondo y que está impulsando los beneficios sociales. Ahora, aquí yo tengo algunos datos, saqué de un informe que se llama, perdón, tengo acá, el sistema de salud en Chile es una tarea pendiente, que parece ser una tarea pendiente eterna, porque encontré este artículo escrito el 2005, el 2010, el 2013, el 2017. Este caso me estoy centrando en el de Alejandro Boik, que habla sobre la comparación del sistema de Chile con el resto de los países de la OCDE. Solemos compararnos con los otros países y solemos como levantarnos el pecho de que estamos en un sistema compartiendo con los países primermundistas, cuando si nos damos cuenta somos como lo más rasquita de ahí del sistema. Entonces nos llega a la idea de irnos cuestionando ciertas cosas. Y la pregunta que yo me planteo es cómo pasar de una sociedad contributiva a una sociedad de prestaciones garantizadas. Por contributiva me refiero a que depende de la cantidad de que tú aportes, es el tipo de beneficio que a ti te llega. Cuando en realidad todos deberíamos aportar, llegar a un fondo común y esto ser distribuido para todos. Yo entiendo que hay mucha gente que crea que el que más aporte es el que más tiene que recibir. Pero yo creo que a pesar de que el que trabaja más debería recibir más, las personas que tienen deberían ser capaces de compartir con el resto, sobre todo con los que no pueden acceder. Y en el caso actual tenemos un sistema que pervierte lamentablemente esto y deja a ciertos grupos que están marginados para que sigan estándolo, como que no los deja salir. Entonces genera estos problemas. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, yo lo que planteo aquí son dos medidas. Una es el nivel de financiamiento y otro es el nivel público. A nivel de financiamiento tenemos tres cosas. Primero, las inversiones. Es claro, y hay varios estudios que me avalan, que dice que cuando el gobierno invierte más en los programas de protección social y de salud, la población mejora en distintos niveles. Primero, se incrementa la expectativa de vida al nacer y disminuye la tasa de mortalidad, que es como lo más básico. Entonces, si nosotros vamos directamente a los datos, nos vamos a dar cuenta de que el gasto aquí en Chile no es como buscando esas soluciones. Si nos damos cuenta, el Producto Interno Bruto que genera Chile, el 7.2% va a lo que es salud, que es súper poco. El resto de los países está sobre el 8%. Si nos damos cuenta, Cuba, que tiene un buen sistema de salud, está sobre el 11%. Nosotros no estamos ni cerca. Y por otro lado, de la plata que va a salud, el 47% es al sector público, siendo que el 50% va al sector privado. Entonces, ahí nos empieza a hacer ruido esta idea que yo les decía, que ¿por qué no se está destinando plata al sistema público? Bueno, se dedica plata, pero es muy poca. Si volvemos a comparar con Cuba, que dentro del grupo aquí latinoamericano es el que tiene un mejor sistema de salud, el 96% de la plata de salud es al sector público, porque se entiende que el sector privado se puede autorregular ellos mismos, siendo que el sector público es el que necesita la participación estatal. Por otro lado, se habla del gasto público, de cómo vamos a distribuir la plata y cómo vamos a dedicarnos a lo que es la salud en general. Pero en el caso de Chile hay ciertas contradicciones que se están dando. Primeramente, nosotros nos damos cuenta de que Chile es uno de los países con un alto grado de pobreza. Entonces, ¿cómo estamos pidiendo que haya una destinación al gasto público? Y por otro lado me está diciendo, no, ¿para qué? Si la gente puede pagar un bono en FONASA.
puede perfectamente pagar 6 lucas para que un doctor le diga que está resfriado en una clínica. Oye, tenemos uno de los países que tiene un 14.4% de pobreza y un 7.8% de indigencia. Entonces también ahí nos empieza a hacer ruido si las medidas que se toman los gobiernos para nivel de salud están acorde con la realidad del país. Y quizás el problema más grande que tiene que ver con la distribución de las riquezas. Si nosotros nos damos cuenta en el último gráfico, el ingreso per cápita en Chile es de $20.804. Estamos hablando de alrededor de 15 millones anuales por persona. No sé, Sebastián, no sé, ¿tú ganáis sobre $1.000.000 al mes? No. Porque yo no estoy ni No. cerca. Ni cerca, ni cerca. Me falta la mitad por lo menos para llenar mi... Entonces ya, pues, uno puede decir, oye, el Producto Interno Bruto del chileno alcanza los 15 millones, por tanto, si distribuimos esos 15 millones para el gasto público, se aplica. Ya, pero seamos objetivos, en Chile esa plata es un promedio. Hay gente que está ganando 250 lucas, gana menos del mínimo. Y otras personas que, como el gerente de minería que gana 100 millones mensuales, ¿cachai? Entonces, esa falta de distribución buena de la riqueza también se ve reflejada en los sistemas de salud, donde tú vas a ver comunas que van a recibir mucha menos plata, por tanto el sistema de salud va a ser peor, porque hay menos plata, sorry, pero es eso. Y otras comunas que no tienen esos problemas. Entonces ya por un lado tenemos que ir arreglando el concepto del financiamiento, cómo vamos a invertir la plata, cómo la vamos a distribuir y ser un poco más centrado en el tipo de personas que tenemos. Obviamente Santiago tiene que recibir más plata porque tiene más gente, pero eso no implica que los sectores rurales o los extremos de Chile no reciban nada. No puede ser que porque Arica está tan lejos no tenga un sistema de salud bueno. Vuelven a ser excusas que van poniendo de fondo cuando en realidad debería ser garantizado para todos. Avanzar. Y por otro lado, lo que planteo yo es centrarnos más en lo público. Hay un mal entendimiento del concepto público. La gente cree que lo público es netamente lo estatal, cuando no es así. Cuando hablamos de público, tiene que ver con los intereses de todos. Por tanto, yo puedo decir perfectamente que un hospital debería poder atender a alguien que tiene plata para poder pagarla, independiente si él puede o no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aseguramos un derecho es para todos. Ahora, tú puedes decir, oye, pero ¿cómo le vamos a dar una beca de estudio al hijo del dueño de Coca-Cola si él puede pagarla? Bueno, yo estoy asegurando el derecho. Él puede gastar de otra forma, no sé, y es lo que yo planteo siempre, que a lo mejor si tú ganas más plata, tú pagáis más impuestos. Por tanto, esa plata de impuestos puede ser destinada y redistribuida, en contraposición a las empresas más pequeñas que no pueden generar esa cantidad de plata. Pero tiene que ver netamente con tratar de pensar esto siempre para todos. El bien común no es para algunos, es para todos. Por tanto, se puede dar. Entonces, ¿qué digo yo? La protección social no puede estar definida solo en términos de nivel de gasto, que es lo que te decía yo. No puede ser que el que tenga plata puede pagar una operación, el que no está jodido, sino sobre todo en función de la manera de producir, distribuir y asegurar el nivel equitativo de bienestar. Vamos, por ejemplo, a comparar Chile con Estados Unidos. Ya que les gusta compararse con Estados Unidos, bueno, veamos. Pues. El gasto del Producto Interno Bruto en Chile en salud es del 7,7%, mientras que en Estados Unidos llega a un 17%. Es casi 3 veces. Entonces ya, estamos hablando de que a nivel económico crecemos casi tanto como los ingleses de Latinoamérica, ¿cachai? Pero en realidad, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a producir y cómo vamos a asegurar esto? Ahí está la falencia. Por otro lado, el gasto en salud es 3,5, en Estados Unidos 8,31. El gasto público alcanza un 47% y es similar. Pero seamos objetivos, el gasto per cápita entre los chilenos y los estadounidenses es muy diferente. Entonces, si bien podemos decir que nuestro porcentaje es alto, en realidad en cantidad de plata es muy mínimo. ¿Por qué? Porque los ingresos son diferentes, la forma que se distribuye es diferente, y el caso de Chile, yo insisto, no estamos priorizando lo que debe priorizarse, por tanto, la forma en que distribuimos la riqueza y la forma en que trabajamos esta riqueza es diferente. Es re fácil ir ahora y comprar ventiladores. ¿Por qué no se previno el comprar ventiladores cuando tenemos alta tasa de obesidad y por consiguiente tenemos hartas enfermedades que son del sistema respiratorio que ya sabemos que ocurren en Chile? ¿Por qué tenemos que esperar una pandemia para poder reaccionar? Eso tiene que ver porque las garantías que nosotros deberíamos dar no están acordes con la realidad que tenemos. Y ese es un problema. Y eso es un problema que parece que no se está cuestionando. O, y no quiero pensar mal,
sí se está cuestionando, pero no va acorde con el sistema económico. Porque el grupo de personas que sabe, por ejemplo, de pandemias, no le conviene que diga que la gente no salga a trabajar. Así que el sistema de gobierno les dice, no, sabe que no tomemos esas medidas. Entonces te da para cuestionar cuál es lo que está prevaleciendo aquí, gente o el sistema económico, que al final va a ser la pregunta eterna que nos vamos a hacer. Sigue avanzando. Fíjate en este igual es un poquito viejito, este es del 2014, si no me equivoco, 5 o 6 años atrás. Se ve la cantidad de recursos y servicios básicos de salud que deberíamos tener en contraposición a lo que la OCDE dice que deberíamos tener o que está acorde más o menos con el nivel de crecimiento del país. Nosotros tenemos 1.7 doctores por cada 1.000 habitantes. 1.7 por cada 1.000 habitantes. O sea, hay un doctor para 1.000 personas. Cuando lo que debería haber por lo menos son 3. ¿Eso qué hace? Que efectivamente en un momento de pandemia no demos abasto con la cantidad de personas. Porque simplemente no hay suficiente capital humano para poder desarrollar las habilidades. Lo que te decía, camas hospitalarias, hay 2 por cada 1.000 habitantes. 2. ¿Cuántos dijimos que iban a enfermarse más o menos? 1 millón de personas. De forma crítica. Necesitan ventilador, ni sin considerar a los que necesitan camas, pero no críticas. Pero también necesitan camas. O sea, necesitamos, ¿cuántas? ¿200.000 camas? Por lo menos. Bueno. ¿Cachai? Y tenemos casi 50. Entonces, claramente no estamos acorde, o sea, tratamos de compararnos con el resto de los vecinos, con los países primermundistas, pero en realidad solo estamos comparando el crecimiento económico. Y el crecimiento económico ya sabemos que no es parejo, cuando deberíamos poder compararnos con el resto en la capacidad que tenemos de entregar soluciones para las personas, en entregar un buen sistema de salud, en entregar un buen sistema de educación, en entregar buenas pensiones. Yo creo que va netamente por la capacidad de generar un bienestar social, la forma en que deberíamos compararnos con las personas. Siempre deberíamos apuntar a estos países que tienen un buen estándar de vida, no un buen estándar económico. Y ese es el gran problema. Yo insisto, esto es netamente poner una balanza. ¿Qué es más importante, la gente o la economía? ¿Puedes avanzar? Y finalmente lo que yo quería explicar, que me llamó también la atención y quizá a ustedes también les pueda llamar la atención, si no me avisan nomás, es que obviamente tanto el sistema público como el sistema privado presenta falencias, pero cuando nos ponemos a analizarlo nos vamos a dar cuenta de que están enfocados en cosas muy distintas. Si vamos al sistema público, una de las principales falencias que tiene son los hospitales que tenemos, la mayoría de los hospitales son súper viejos, piensen, ahora el Frique está evolucionando, pero ¿cuántos años tenía el Gustavo Frique? Tenemos mala deficiencia de ambulancia, poca tecnología, dificultades para acceso a las atenciones médicas, tenemos pocas condiciones laborales, se les paga muy poco, por eso la mayoría de los doctores se van al sector privado, bajo nivel de remuneraciones, acceso, etcétera, etcétera. Tenemos problemas como de cuáles son los recursos que se invierten y cómo vamos a tener nosotros las garantías en bienes y servicios. Pero cuando nosotros vamos al sistema privado no encontramos que las falencias tengan que ver por ese lado, sino son un poco más éticas, morales, podemos decir. ¿Por qué? Porque los problemas del sistema privado son discriminación por edad o sexo. O sea, usted es mujer, tiene que pagar más porque usted se embaraza. Escasa cobertura de adultos mayores, no es rentable tener un abuelito en un sistema de ISAPRE. El costo de los programas procedimientos de hospitalizaciones, no todos pueden pagarlo. Los copagos son bastante elevados, o sea, ¿cuánto te va a cubrir FONASA un bono? Un 30%, tenés que pagar el resto. Ojo, la integración vertical de la ISAPRE y las clínicas privadas. Empiezan a crecer estas relaciones entre dos empresas, porque la ISAPRE y las clínicas son empresas, que se mete dentro de un círculo propio de empresarios. Pues. Al final como que son los mismos los que se vuelta la plata. Hay ganancias anuales que son excesivas. Es lo que se plantea, por ejemplo, con las AFP, que si bien te prestan un servicio, las ganancias que tienen son demasiadas en contraposición al servicio que se da. El aumento de la discreción de las cotizaciones, cómo los sistemas de cotizaciones van mutando. Este año se subió de nuevo el valor a tu programa de ISAPRE. Entonces, estas van respondiendo a otros problemas, no a problemas de, oye, ¿sabes que no tengo plata para comprar esto? No, tiene que ver netamente con valores morales y que responden también nuevamente al sistema económico que tenemos. Estas son características de un sistema neoliberal, donde la ganancia va por sobre el resto de las cosas. No puede ser que tú le niegues la atención a alguien porque es adulto mayor. ¿Cachai? Entonces eso es como
no te cabe en la cabeza, pero dentro de un sistema económico que quiere generar ganancias, no es rentable tener un adulto mayor. Entonces ahí da como para irse cuestionando, bueno, entonces, ¿qué es lo que priva? ¿Qué es lo que va primero que todo aquí? Y finalmente, y es la pregunta que yo les voy a plantear a ustedes, más que nada para que les dé vuelta un rato en la cabeza, que es lo que se está en juego en sí, en la medicina, va a ser si le vamos a considerar esto como una mercancía, o en realidad es una necesidad de la población. En último término, las alternativas de salud siempre van a terminar siendo dos: una medicina predominantemente social o una predominantemente individual. La primera es redistributiva, es lo que te decía yo, todos tenemos un aporte que se da dependiendo de las capacidades que tenemos, ya sea de plata, etcétera, etcétera, y luego se redistribuye entre toda la población para que toda tenga acceso, o una concentradora de ingresos, que es el que tenga ingresos puede acceder a ella, que lo cual es lo que ocurre ahora. Finalmente son las dos soluciones que se dan y responden a la pregunta si esto es, ¿cómo vamos a considerar la medicina? ¿Cómo vamos a considerar la salud? La salud es una mercancía y es lo que deberíamos estarnos dando vuelta ahora, sobre todo en época de pandemia. Esto es una mercancía. Ser sano es un atributo que algunos nomás pueden tener. Y eso viola los derechos humanos, o sea, el derecho tan básico como el derecho a la salud. Y bueno, lo que yo estaba diciéndote hace un rato es que, por ejemplo, el que haya esta diferencia grande a nivel de segregación, donde tenemos comunas ricas y comunas pobres, nos afecta, e incluso afecta a las de comunas ricas, porque tenemos comunas pobres que viven en zonas donde están muy densamente pobladas, donde en una casa viven muchísimas personas, y por lo tanto la pandemia los afecta más. Y ni siquiera ellos trajeron el virus, ya los afecta más y por lo tanto generamos focos infecciosos. ¿Y por qué generamos estos focos infecciosos? Porque antes vivían ya en condiciones de hacinamiento. Entonces, este virus nos pilló mal parado también. O sea, la pandemia vino y cuestionó nuevamente todo lo que se había cuestionado en el estallido social y nos damos cuenta de que nuestro sistema en realidad es muy frágil. Y esto es penoso porque hay mucha gente que va a fallecer en condiciones que no debiese fallecer. O sea, ok, ya no, ningún país del mundo tiene todas las camas del mundo para atenderlos a todos. Pero sí hay países que sí tienen bajas tasas de letalidad porque han reaccionado de forma preventiva, o sea, se prepararon. Ya, cuarentenas, seguimientos, control en los aeropuertos, hubo una preocupación por esto. Pero acá no, aquí siempre desde mi perspectiva, un criterio más bien económico, de salvaguardar la economía, qué sé yo, etcétera. Pero ¿de qué sirve la economía si no hay vidas humanas, no hay gente que mueva la economía, si al final lo que mueve la economía son los trabajadores? Entonces, nos va a perjudicar. Y lo otro es que hay tanta desigualdad que a no todos nos afecta de la misma forma. Por ejemplo, en el caso de la educación, claramente hay estudiantes que tienen todas las facilidades, pero ahí, así como hay estudiantes y colegios que puedan ofrecer clases online, tenemos colegios municipalizados o de otro estilo, como los técnicos profesionales, donde eso no es posible. O escuelas rurales, donde las clases son guías, si es que se puede imprimir. Entonces, al final esto viene a agudizar más y ampliar más las brechas e inequidades. Y la postura, desde mi punto de vista, no debe ser, bueno, si yo tengo todo, bueno, yo puedo seguir adelante y punto, ¿qué me importa el resto? No, porque este es un país, es una sociedad, es una comunidad. Lo que importa es que todos podamos avanzar, porque así es como se logra la convivencia social, se logra una convivencia social adecuada, menos riesgo de crímenes, un país más pacífico, a partir de el generar derechos para todos, no a partir de represión, más guanaco, todas esas medidas, ¿cierto? Como que hacen tapar el sol con un dedo. Ah, no, esto no existe, ¿cierto? No, quédense callados, ¿ya? No hacer como que nada ocurre, en el fondo. Porque los problemas están, los seguimos viviendo, nada ha cambiado en el fondo. Hay más conciencia, pero tenemos que tener también un sentido de fortalecer más los lazos y de preocuparnos más de los otros, ¿ya? Todos tenemos que avanzar, el país se construye con todos, no solo con los empresarios, no solo con las clases altas, no solamente con los que pueden acceder a todo. Es que hay que tener cosas bien claras.
Yo creo que lo primero es entender que algunos tengan privilegios no te puede anular la empatía con los que no. Y eso es una cosa pero absolutamente necesaria. Si nosotros aprendimos como seres humanos, y esto va a meter como en mi mundo, ¿cachai? Evolutivamente, cuando nosotros hablamos de la construcción de las sociedades y nos vemos la necesidad de crear un Estado o algo que nos regule a nosotros, nosotros cedemos ciertas libertades esperando que un Estado nos asegure a nosotros la sana convivencia. Pero a pesar de que algunas personas piensan y muchos pensadores cuestionan que nosotros somos gente mala y que necesitamos como una regulación, hay algo que es propio del ser humano que es la capacidad de tener empatía y entender el sufrimiento ajeno. Y que paulatinamente por los sistemas que se están dando, por la aparición de la ¿cómo se llama esto? De la propiedad privada, del sistema de generar ganancias, y se ha ido perdiendo y ha ido ganando y prevaleciendo el individualismo. Pero en estos tipos de momentos, cuando tú puedes ver las pandemias, puedes ver cómo gente muere, cómo hay familias que se están desintegrando, cómo hay otras cosas que están de fondo, porque una cosa es que existe una pandemia y efectivamente tenemos un problema. Puede decir, no, porque es un problema respiratorio, sí, pero también tiene trasfondo casas que demuestran hacinamiento, violencia intrafamiliar, desarrollo de nuevos vicios, cuántas personas que debido al estrés empiezan a generar alcoholismo, ¿cachai? Hay como otras cosas de fondo y uno se tiene que poner también en la posición de esas personas. Yo creo que es súper injusto creer que porque yo estoy en mi casa encerrada y tengo comida y tengo internet, listo, me voy a quedar aquí 4 o 5 meses, total, no me va a afectar. Yo creo que no podemos pensar en esa forma. Y lo otro es que sí, pues esta pandemia viene a agudizar un problema que ya estaba. Si nosotros sabemos que durante el estallido social se hizo manifiesto todos los problemas y todas las falencias que tenía nuestro sistema político y económico. Y la pandemia viene igual como a apaciguar un poco porque la gente deja de salir a las calles a manifestarse. Pero eso no implica que perdamos esta conciencia de por medio. Yo creo que finalmente vamos a salir, o sea, todos vamos a salir de esta pandemia, en algún momento va a pasar. Y quizás sí nos va a nosotros a hacernos cuestionar, creo que todos hemos tenido nuestras pequeñas revoluciones, todos hemos cuestionado nuestros sistemas, todos nos hemos cuestionado nuestra vida, entonces eventualmente deberíamos poder volver a salir y darnos cuenta, oye, viste, la pandemia demostró que el sistema de salud era penca, que al Estado no le importan los ancianos, que las ISAPRES van a intentar por todos los medios subir las platas para generar más ganancias, que las AFP, cuánta plata nos quitaron porque nosotros tuvimos que asumir los riesgos, entonces yo creo que eventualmente nosotros como sociedad nos tenemos que dar cuenta de que el beneficio para que exista tiene que ser para todos. Para todos. Y eso nos obliga a todos a ponernos con un grado de empatía en posición del otro. Claro, y un beneficio de empatía entre nosotros mismos y un beneficio de empatía con el mundo en el que vivimos, porque también está encima de nosotros la crisis ecológica. O sea, el problema del agua todavía existe, la pandemia fue generada por un problema de explotación intensiva, ¿cierto?, de ciertos recursos y que nos rebotan en la cara. Entonces, hay que, yo pienso, cuestionarse todo eso y seguirlo profundizando. Mientras más entendamos el problema y más profundicemos y nos convenzamos de lo que está sucediendo, obviamente vamos a poder tomar mejores medidas, no reactivas, sino preventivas para hacernos cargo de una vez por todas de todas estas situaciones y que es posible vivir de otra forma. El capitalismo, el neoliberalismo, el individualismo no es la única forma de vida que existe y podemos vivir de una forma nueva. Es que también está, y voy a volver al mismo problema que tuvimos con el concepto de salud. Estamos demasiado centrados en conceptos que están siendo mal entendidos. Que, por ejemplo, yo no esté a favor de un neoliberalismo, no implica que yo sea una comunista, así como, no. Existen variantes, existen espacios que son, no sé, yo les digo, hay países con un sistema neoliberal, bueno, de hecho no hay ningún sistema capitalista, pero hay sistemas neoliberales que tienen políticas públicas, que tienen políticas estatales, hay sistemas que son de bienestar a pesar de mantener una economía de libre mercado, se puede dar. Si aquí tiene que ver netamente con que los políticos y las personas que están a cargo del juego político puedan entender que no se trata de ser de un lado o del otro, sino de que al final no, tenemos que pensar que estamos funcionando para que todos podamos subsistir. Esto no es un problema de clase política, no es un problema de ideología política, esto es un problema de clase política. Son grupos que están aprovechándose de un sistema y que evitan generar soluciones. Yo te lo decía varias veces, el sistema que tenemos nosotros genera que los pobres sigan siendo pobres.
Que las personas que no tienen acceso a un derecho no lo tengan nunca. Es muy complicado. Hace como un año había salido un estudio que decía que por lo menos tienen que pasar 3 o 4 generaciones para poder subir económicamente de clase social. O sea, es muy complejo, es muy cerrado, pero parece que tiene que ver con que hay grupos que no permiten que se acceda a esto. Y yo creo que por ahí va el gran problema. Exacto. Nosotros podemos tener un sistema económico donde se respete el medio ambiente, donde se generen ganancias, donde se consuma lo que se necesita y no en exceso, ¿cachai? Se puede dar, sí, efectivamente, países europeos lo han logrado. Y no vengan con eso, no, pero es que son países desarrollados, tienen otra mentalidad, el chileno es medio flojo, es medio guaso, el chileno tiene esas tendencias. No, eso no es así. Eso requiere voluntades y eso requiere educación, conocimiento, entendimiento y generar este tipo de espacios de conversación. Yo creo que son absolutamente necesarios, que en algún momento nos planteemos todas estas ideas que estamos teniendo nosotros. Las crisis son para eso, el momento de las preguntas elementales. Y de hecho, Nos después de esta obliga, crisis, nos después fuerza. de esta crisis, nosotros necesitamos salir con una respuesta. No puede ser que hayamos tenido una crisis y hayamos estado mal. No, necesitamos que salgamos con una respuesta. Pasamos por esto tan malo. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué hacemos ahora? Y eso es necesario. Bueno, Laura, vamos a dar ya finalización a esta extensa clase, pero interesante. Todo bien, abuela. Recordarles también que estamos, bueno, en la fusión de 2 asignaturas. Hemos dado harto tiempo para que la primera clase también era extensa, pudiese ser escuchada por ustedes y analizada. Vamos a dar también una semanita, yo creo, completa para que esto sea analizado y después vamos a establecer estas sesiones grupales para poder analizar esto mediante preguntas y establecer un diálogo, porque la idea es generar aprendizaje, pero a través del diálogo, a la participación. No solamente el consumir o el reproducir ideas, sino que las ideas tienen que hacerse parte de su vida también y de cómo estas ideas y estos aprendizajes van en el fondo repercutiendo en lo que son ustedes y en lo que esperan que ustedes, lo que ustedes quieren hacer en el fondo y cómo esperan que este país sea también. Ustedes son sujetos sociales, actores sociales, perdón. Ustedes tienen también la posibilidad de pensar el país para en un futuro, y ojalá no tan lejano, ¿cierto? Como un poquito más armonioso y un poquito más digno y para todos, obviamente. Así que bueno, eso. Lo dejamos hasta acá. Laura, ¿alguna cosilla? ¿No? No, solo quería decir que más que nada yo lo que espero de todas estas sesiones es que ustedes puedan generar el pensamiento crítico. Que ustedes sean críticos. A mí me interesa que eso. Me da lo mismo si no pueden citar todas las enfermedades que ha dicho Sebastián o que se aprendan todas las partes del virus. Me da lo mismo. Pero que al menos tengan la capacidad de estarse cuestionando lo que yo les planteo. Que tomen en cuenta las informaciones que nosotros le entregamos, no para que se la digan a la mamá o al papá un día. No, sino para que ustedes lo procesen y empiecen a cuestionarse las falencias que pueden haber y que vean ustedes cómo pueden arreglarlo. Yo les tengo totalmente toda la fe del mundo en que ustedes puedan solucionar todos los problemas que hemos planteado. Entonces, eso. Exacto, y de forma fundamentada, por favor, y con artículos y con información verificable, ¿sí? Que es más difícil, yo sé, es más enredado de entender, pero esa es la información que es, dentro de todo lo que existe en Internet nos sirve a nosotros para poder tomar decisiones razonables, fundamentadas en evidencia, en algo que está verificado, justificado, estudiado por muchas personas y que no es algo que alguien se lo inventó, tiene un bonito bla 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 y inventó toda una teoría conspirativa. Así que eso. Ya nos estamos viendo, así que chau. Chao.